Las medidas económicas finalmente se anunciaron. Con ellas se busca impulsar al sector productivo y crear más plazas de empleo a través de nuevos impuestos e incentivos. ¿Lograrán este objetivo? Luego de 140 días en el poder, el presidente Lenín Moreno anunció un plan económico que devela los graves problemas fiscales por los que atraviesa el Estado ecuatoriano. Quizás la oferta más importante es que luego del próximo paquete de reformas habrá estabilidad tributaria hasta el 2021. En el programa de hoy analizaremos si el plan de Moreno busca únicamente capear la crisis o cambiar las graves distorsiones de la economía ecuatoriana. Ahora empieza Políticamente Correcto. Hoy nos acompañan Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito y de la Federación Nacional de Cámaras del Ecuador. Edison Garzón, empresario y miembro del Consejo Consultivo, Productivo y Tributario. Y Santiago García, doctor en Economía y catedrático universitario. Gracias por estar un nuevo domingo en Políticamente Correcto. Hoy vamos a hablar de los alcances y desafíos de la política económica del gobierno nacional, sobre la base de los anuncios que este miércoles hizo el presidente Lenín Moreno. Antes de iniciar con el panel, Claudia Robra nos hace un recuento del mensaje presidencial. Las medidas económicas del presidente Moreno. 1. Sobre el impuesto a la renta. El presidente dispuso exoneraciones y alivios para empresas que vendan menos de $300,000 al año, microempresas y nuevos emprendimientos. También para quienes traigan capitales al país en 12 meses. Las empresas con más de $300,000 en ventas anuales volverán a pagar el 25% del impuesto a la renta. Y este impuesto se aplicará para el 13º sueldo para quienes ganen más de $3,000 mensuales. Además, se devolverá progresivamente el anticipo al impuesto a la renta desde el 2018, si las empresas mantienen las plazas de trabajo. 2. En el sector público. El gobierno promete reducir el déficit fiscal al 1% hasta el 2020. El decreto de austeridad plantea un ahorro de $500 millones por año. 3. En lo laboral. El presidente propone crear nuevos tipos de contratos que aún no se detallan. 4. Política tributaria. Se mantiene el impuesto a la salida de divisas y se implementan nuevos aranceles para proteger a la industria nacional. Habrá una ley para incentivar la repatriación de capitales y devolución de impuestos a los exportadores por ingreso de divisas. Además, se eliminará el impuesto a las tierras rurales y el de la plusvalía. A partir de estas acciones, garantizamos la estabilidad tributaria que solo podría ser revisada a la baja. Óigame bien, que solo será revisada a la baja de impuestos mientras vamos logrando que la economía mejore. Bien, Santiago García, el anuncio que hizo el presidente Moreno el miércoles son solo medidas económicas y no presenta realmente un plan económico integral. ¿Cómo evaluarlo? Yo creo que la primera idea que quisiera ponerlo en el programa es que hay que entender en qué contexto económico nos encontramos. El año finales del 2015 fue un año, una parte mala. El 2016 tuvimos un decrecimiento de la economía nacional. El 2017 hemos empezado una reactivación. Me parece, Carlos, que ese es el primer punto, entender en qué nos encontramos en la economía. Pero en ese marco, el miércoles no habló mayormente de eso. Hizo muy ligeras menciones, pero sí nos hubiera gustado saber esos datos más precisos. Sí, deuda, déficit. Correcto. Sí, yo creo que en ese marco lo que quería decir es, contextualizado en el punto en que nos encontramos, las medidas eran inevitables y necesarias, es decir, lo peor que podríamos hacer es no hacer nada. Entonces, en ese contexto veo que evidentemente las medidas han gustado a unos, otros han sido muy críticos, pero quiero dejar marcado eso, creo que son indispensables, no podía dejar de tomarse medidas, hubiese sido peor. Y en ese marco, seguramente el programa lo vamos a seguir desarrollando, me parece que el mensaje central que yo lo encuentro entre líneas es dos cosas. Uno, es necesario la corresponsabilidad del sector empresarial de un lado. Me parece que hay una apuesta también para a una reducción del déficit fiscal. Creo que se necesita incluso hacer algo más, 2. Y 3, me parece que está poniendo líneas muy claras de un nuevo modelo basada en la demanda agregada,
muy parecido al modelo de los años anteriores, desde el 2007, pero creo que el mensaje también es apoyar al sector exportador. Me parece que, y en eso coincido, no puedes mantener un modelo que se agotó, el modelo de los últimos 10 años, pero no se lo puede abandonar completamente, sino que hay que, en las nuevas circunstancias, por ejemplo, es fundamental que el sector exportador aporte mucho más para el desarrollo del país. Patricio Alarcón, usted ve ahí con estos anuncios tributarios, sobre todo, ¿hay un verdadero apoyo al sector empresarial en el anuncio del presidente Moreno? Mire, Carlos, yo quisiera reiterar nuestro apoyo al presidente de la República en el ámbito político, es decir, se están tomando buenas medidas, se están anunciando en la consulta popular preguntas estratégicas para el sector productivo. Uno, la derogación de la ley de plusvalía, si es que se llega a dar la derogación o la reforma. Creo que han hecho un muy buen papel la Federación Nacional de Cámaras de la Construcción, Enrique Pita y el señor Yandul. Y creo que la reelección indefinida es muy importante también blindar este tema, porque nadie va a invertir a largo plazo como cuando un régimen de extrema izquierda o de extrema derecha pueda llegar a gobernar al país indefinidamente. Y eso está muy bien, y vamos a apoyar al presidente de la República. La reelección indefinida tiene un trasfondo económico también. Interesante. Y está muy bien. Las preguntas están bien planteadas y tienen nuestro irrestricto apoyo. Estamos hablando del económico. Así es, porque estamos hablando del económico. Ahora, antes de ser críticos y a la vez propositivos, yo quería dejar sentada esa base. Lamentablemente, la economía se lo tiene que ver en un solo contexto. No se puede apoyar a un solo sector como el exportador o a un solo sector como el constructor. Si es que yo el día de mañana, si es que veo un balance de la mayoría de empresas que aportan la mayor cantidad de tributos al Estado, que son las empresas que venden más de $25,000 al mes. No grandes, pequeñas, medianas, que venden más de $25,000 al mes. En este contexto, ¿qué es lo que está sucediendo? No está claro cómo van a ir parcialmente bajando el anticipo al impuesto a la renta. Creo que va a ser vía una nota de crédito. Sigue la misma fórmula. Se está subiendo 3 puntos al impuesto a la renta. Entonces, ¿qué es lo que le mantiene viva una empresa? El oxígeno de una empresa es la liquidez y con las medidas que se anuncian, lo único que se está haciendo es afectar la liquidez del sector comercial, señores, y afecta al sector industrial. Pero lo que le van a decir mucha gente es que las medidas de apoyo básicamente son para microempresarios, para nuevos emprendimientos, empresas pequeñas. Es decir, en teoría las empresas que tienen más difícil el panorama, las empresas grandes, las que están mucho tiempo aquí, que facturan bastante, podrían capear y apoyar. ¿Por qué no? No es así, porque primero que una empresa no se le puede considerar como una empresa grande o mediana, una empresa que factura más de $25,000 al mes. O sea, entonces no se está apoyando. 600,000 que habla el... Eso es $25,000 al mes. Exactamente. Ya, entonces no se puede considerar como que esto está aportando al desarrollo de las empresas medianas o pequeñas, porque no es así. Seguimos con las mismas trabas y se anuncian también medidas en cuanto a los aranceles. Entonces, si existe un beneficio, sí, las pequeñas empresas, ¿cuál es el objetivo de una microempresa? Es una gran empresa. Entonces, llega a un punto que factura más de $25,000 al mes, ¿y dónde están los beneficios? Entonces, se afecta a la liquidez del sector empresarial. Y por el momento tenemos que comprender que tiene que haber una reforma, un cambio político para seguir opinando. Edison Garzón, hace 6 meses usted pedía confiar en Moreno y su receta para mejorar la economía. ¿Se cumplió ese objetivo? Vemos que Patricio Alarcón está muy preocupado por la situación empresarial, dadas las medidas anunciadas por el presidente el miércoles. Gracias, Carlos. Un gusto compartir contigo, Patricio, Santiago. Sí, efectivamente, hace no 6 meses, sino hace un poco más de un año, no solamente pedía confiar en el presidente Moreno, sino les decía yo que hay que romper el paradigma, el ver para creer y el pasar al creer para ver. Y yo creo que estamos viendo que las cosas se están dando paulatinamente, estamos viendo los resultados del proceso de diálogo que el presidente ha conllevado. He sido parte de este Consejo Consultivo Productivo y Tributario, hemos recorrido casi todo el país, hemos escuchado a todos los sectores de la producción y hemos tenido un diagnóstico de lo que hay que hacer. 8 de cada 10 propuestas que ha emitido el Consejo Consultivo Productivo y Tributario
han sido tomadas en cuenta y puestas en ejecución de inmediato por parte del señor presidente de la República. Entonces estamos diciendo que sí se ha escuchado, se está procurando y se está velando por la mayoría, por la gran cantidad de empresarios, se está apoyando al sector exportador, sin dejar... Patricio Alarcón no piensa eso, mira las cosas con mucho más pesimismo, sobre todo en las empresas... Yo creo que la visión de Patricio es digna de ponerle un punto de atención, porque lo que yo más he visto, yo jamás he estado involucrado en política, no he estado involucrado en cámaras, sino he sido pragmático y he sido un empresario de a pie, un empresario que ha caminado y ha estado haciendo las cosas desde mi empresa. Lo que sí puedo destacar es que es bien difícil desaprender. Después de haber estado en un estado, se ha aprendido muchas cosas. Hoy me he topado que en el sector público también es muy difícil desaprender todo lo aprendido. Es importante que entendamos que estamos con un nuevo gobierno con el cual tenemos que comenzar a aprender nuevas cosas, y así el presidente nos está enseñando eso. Bien, y con esas primeras reflexiones nos vamos a un corte comercial. Siguen Políticamente Correcto. Recuerde que Políticamente Correcto está en las redes sociales, en Facebook, en la página oficial de Coavisa y en Twitter como @políticacorrecta. Regresamos con más. Seguimos en Políticamente Correcto. Santiago García, Patricio Alarcón está preocupada por la situación empresarial tras los anuncios del presidente Moreno. Él asegura que no se está entendiendo el gran motor que significan estos sectores de empresas que ni siquiera pueden considerarse grandes. Me parece que tiene razón Patricio en la parte en que cuando argumenta que todos los sectores son importantes, eso es cierto. Mi comentario anterior sobre la necesidad de manejar una política en donde haya de mercado interno, demanda interna, pero además promoción y exportaciones, está bajo una lógica de fomentar la dolarización, porque nuestro país tiene esa particularidad. Pero un par de declaraciones a Patricio quizás un poco le tranquiliza un poco más, y el sector comercial. La eliminación de reducción o la reducción del 25 al 22, y ahora sube el impuesto del 22 al 25, esta reducción fue en el 2015, pero es para todas las empresas. Lo único que se está diciendo es que bajo ciertas condiciones, es decir, el tema de la reducción del anticipo a las microempresas es otra medida como yo lo veo. Entonces hay que aclarar, empresas grandes, las que venden menos de 300.000, se les quite el anticipo a la renta, ya no deben hacer ni declarar el anticipo a la renta. Si soy una empresa grande, en el caso del impuesto a la renta, puedo dejar de subir del 22 al 25 siempre y cuando cumpla con ciertas condiciones que son vinculadas con el empleo, que entiendo luego podremos en el programa retomar. Eso no fue impuesto, eso fue anticipo al impuesto. Sí, también se elimina, Patricio. Graban todas las empresas del 25%. Sí, pero... Se va parcialmente eliminando el anticipo siempre y cuando... No, Patricio, no. Es que la medida en el 2015, acuérdate, se bajó el impuesto del 25 al 22. Hoy la medida es subir, excepto empresas, de ahí entran grandes o medianas, digamos, medianas y grandes, pero siempre y cuando garantice ese empleo. García, ¿por qué subir? ¿Por qué seguir subiendo? ¿Eso qué nos dice el gobierno? Que hay una crisis fiscal en ciernes que les fuerte. Hay un déficit fiscal, Carlos, ese es el punto. Hay un déficit fiscal acarreado de un proceso complejo. El déficit fiscal no es solo un número, el déficit fiscal también implica una serie de garantía de derechos, por ejemplo, educación gratuita hasta el tercer nivel. Entonces, Carlos, claro, uno puede mirar números rojos o números azules. Hay un déficit, eso es cierto, y hay que financiar. El déficit primario del Ecuador está alrededor del 4 o 5% del Producto Interno Bruto, y las necesidades de financiamiento llegan al 11%. Esta medida, yo lo que creo, cuando subes el impuesto, o vuelves al nivel que estaba anteriormente, antes de 2015, de 22 al 25, puede generar unos $300 millones que va para el tema. Solo completo, sí, Carlos, la otra idea, la devolución del exceso al anticipo a la renta para las empresas que venden más de 300.000. Eso va a aliviar, Patricio, a las empresas comerciales. Pero se habla de muy paulatino, no hay forma de establecer. Entiendo que son dos pagos, ¿no? Si 2018... va mal, se seguirá prorrateando. Claro, pero creo que eso... $1,000 de empresas que venden $25.000 al mes. Pero bueno, en general, conceptualmente. Patricio, pero en ese sentido, podemos decir que esta es la última reforma tributaria de 10 años y que tendremos 4 años más de alivio tributario, al menos en cuanto a estabilidad normativa. Yo espero que
eso no sea cierto, porque yo creo que vamos a necesitar otra reforma tributaria. Yo creo que debemos seguir conversando, nunca se puede perder el diálogo, siempre tenemos que conversar, tenemos que seguir siendo propositivos. Sin embargo, ¿qué es lo que yo veo? Se sube el impuesto a la renta, se baja parcialmente el anticipo al impuesto a la renta, se da beneficios a empresas muy pequeñas que venden menos de $25,000. Yo lo que quisiera entender es cuáles, y esto lo iremos entendiendo durante la próxima semana, cuáles son el 80% de las propuestas que se aceptaron. Yo fui a una mesa de diálogo, discutimos con Edison, una muy buena discusión. Discutimos o dialogamos con el ministro Campana, estuvo la ministra Eva García, representantes del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, y todos estuvimos de acuerdo que se debe volver al cálculo anterior del anticipo al impuesto a la renta. Todos estuvimos de acuerdo que hay que ir bajando parcialmente el impuesto de salida de divisas. Todos estuvimos de acuerdo con el... Claro, pero no se va a tocar. Todos estuvimos de acuerdo en que hay que darle un alivio al sector productivo. ¿Que el Estado necesita impuestos? Es que el Estado, mire, a mí lo que me preocupa es que el Estado quiere subir impuestos porque ¿qué está generando con estas medidas? Está cobrándole más impuestos al sector productivo, está cobrándole más impuestos al ciudadano de la clase media. Porque alguien que gana $30,000, hoy día yo escuché un buen argumento de la asambleísta Cronfle, alguien que gana $20,000 o $30,000, que tenga que pagar $15,000 en su 13º no le afecta. Por una persona que gana $3,000, que tenga que pagar $950 de su 13º le afecta. Y no solo le afecta a la persona, afecta al sector comercial porque en diciembre se generan más ventas para el sector comercial. Yo no entiendo, además, no comprendo, y esto tenemos que trabajarlo. Sí, la repatriación de capitales está muy bien, pero si es que no se elimina progresivamente el impuesto a salida de divisas, si es que el Ecuador no es un buen negocio para el inversionista, si no se reactiva la economía, si el país no empieza a crecer, ¿quién va a traer dinero al Ecuador? Edison, ¿dónde está entonces el cambio de paradigma? Mira, yo quiero puntualizar, el presidente textualmente ha dicho, voy a eliminar el anticipo del impuesto a la renta para aquellas empresas que facturan hasta $300,000, que significan el 82% de todas las empresas existentes. Y eso es importante. Es que no yo he sido parte del Consejo Productivo y Tributario y una de las principales razones para crear liquidez en las compañías ha sido que se elimine el anticipo del impuesto a la renta. Y para la mayoría de las empresas, este ha sido eliminado. Y creo que eso es el cambio de paradigma que se ha confiado. Las otras empresas tienen más empleados. Sí. Si a una empresa grande, por ejemplo, si a una empresa grande le va mal, es que necesita que así no se debería hacer el cálculo para empezar. Pero empecemos con una forma práctica. Las empresas no quiebran. Paga impuestos en el país. Está bien, sí. Solo en la ciudad de Quito hay alrededor de 150,000 puntos de venta donde puede llegar un distribuidor. Tú eres empresario, tú conoces de ese tema, pero no significa que eso va a ayudar a la economía si es que le bajas el anticipo del impuesto a la renta. Las empresas no quiebran por un tema de patrimonio. Por flujo, señor, y aquí no se está solucionando el problema de flujo de caja. Estamos hablando de que está eliminando el 50% del anticipo del impuesto a la renta. Y si tú hablas de incremento de 3 puntos en el impuesto a la renta, vamos a calcular cuánto costaba antes o cuál era lo que las empresas pagábamos con el anticipo mínimo. Pero veamos, lo que hay que revisar es la metodología. No nos confundamos. Analicemos cómo se van a devolver los impuestos. Analicemos cómo se van a devolver los impuestos. Totalmente de acuerdo contigo, tú tienes un buen punto. Y analicemos, porque si sigue la misma fórmula de cálculo y a mí me dicen, mire, o a ti te dicen, señor Garzón, tú facturas muchísimo más de $300,000 al año, muchísimo más de $300,000 al mes. Y si el día de mañana te dicen, mire, señor Garzón, yo le voy a devolver el anticipo al impuesto a la renta, el primer año vía una nota de crédito, el 50% del excedente, y el segundo año el 100%. ¿Y en qué te aliviaron eso? Sí, porque tú en el periodo que te cobran el anticipo del impuesto a la renta... Edison, en ese sentido, además la devolución se da en casos de que tú mantengas la carga laboral. ¿Qué pasa si esa empresa le va mal? A ver. Y no tiene que despedir empleados para que le devuelvan, pero si tiene que hacer una reducción de personal, entonces tampoco le van a devolver. Entonces me parece que no hay una ayuda integral a la empresa en caso de un momento de crisis. Hablemos. Cambio de paradigma. Hay que creer. Es importante lo que dije hace un momento, hay que desaprender. Yo creo que por parte de las autoridades y del SRI también se está tratando de desaprender para comenzar a implementar este nuevo modelo. Creo que el mensaje del presidente fue pragmático, inclusivo y generador de confianza. Vamos a hablar del tema de la devolución de los impuestos, que es importante, es un punto de los que más
discusión, horas de discusión ha llevado a cabo. Se va a devolver los impuestos y ya se ha aplicado a partir del 2017. Se va a tomar en cuenta el 2017, tomando en cuenta el TIE para devolver a las empresas ya en el 2018. Entonces, liquidez, ahí tienes, Patricio, liquidez. Se van a devolver a los impuestos. Se va a trabajar por el TIE sectorial o el general, el que más le convenga al contribuyente. Gracias, Dime Edison. tú si eso no es bueno o no para la economía. Cierra Sí, Santiago yo creo García. que en este punto todavía está la medida establecida en general. Yo creo que se puede discutir y quizás una de las conclusiones que yo me gustaría sacar del programa, el diálogo público-privado debe continuar. Hoy no termina con la definición de estas medidas. Yo creo que se puede reglamentar la preocupación que tiene Patricio, Edison. Bueno, ¿cómo me devuelve? Creo que el mensaje central es que el gobierno nacional reconoce que es un tema, llamémoslo de alguna manera, que afecta la liquidez, que afecta a las empresas grandes y pequeñas, y hay un reconocimiento que hay que devolver adecuadamente, ¿no es cierto?, lo anticipo. Eso me queda a mí, que lo hacemos 2 cuotas, 1 cuota, me parece que eso es importante. Y el otro mensaje también es el impuesto a la salida de las divisas. No se puede eliminar, porque tienes razón, Carlos, el tema fiscal está ahí, ¿no? Esto es un grupo de medidas que apuntan a reducir De eso efectos. seguimos hablando luego del corte comercial. Siguen políticamente correcto. Y al volver hablaremos sobre las cifras del desempleo. No se desconecte. El mejor indicador de una política económica bien aplicada es el empleo. Si la economía camina, hay crecimiento y más trabajo. Pero cuando ésta se contrae, las consecuencias se reflejan en la oferta laboral. Claudia, ¿qué podemos decir del Ecuador? Partamos de datos absolutos. En Ecuador habitamos 16,6 millones de personas. Casi la mitad de ecuatorianos pertenece a la población económicamente activa, es decir, unos 8,14 millones de habitantes, según datos del INEC actualizados a junio de este año. De este grupo, la agricultura y pesca, el comercio y la manufactura captan el 57% de las plazas, unos 4,6 millones de empleos. Suponiendo que la población económicamente activa se compone de 100 ecuatorianos, podemos decir que solo 40 de ellos tienen un empleo adecuado. Es decir, que sus rangos salariales, la carga laboral y el aporte al IES, entre otros aspectos, se establecen según la ley. Los 60 ecuatorianos restantes tienen problemas con el empleo, pues 20 están en el subempleo, 10 tienen un trabajo no remunerado, 24 ecuatorianos no cuentan con empleo pleno y otros 6 estarían en el desempleo. Esta forma de medir las condiciones laborales hace que el índice de desempleo urbano del Ecuador, que promedia el 5,8% según el Banco Central, sea ligeramente menor al de otros países de la región. Según el INEC, Quito tiene la mayor tasa de desempleo, 7,8%, seguido por Guayaquil, Ambato, Cuenca y Machala. Este estudio indica además que entre junio del 2016 y junio del 2017, el empleo adecuado perdió 4,5 puntos en Guayaquil. En cambio, el subempleo se disparó en esa ciudad en casi 7 puntos y en Quito en 4,3 puntos. ¿Cuál es la realidad del empleo en el Ecuador? Carlos. Gracias, Claudia. Edison Garzón, las propuestas que manejó el presidente de la República el día miércoles van a poder solucionar esa realidad que aparentemente está sobre los indicadores regionales, pero que en el país, en la realidad, hay mucha preocupación. Por supuesto que lo van a hacer. Yo creo que ha sido un mensaje lleno de generación de confianza. Cuando se genera confianza en un ambiente, pierdes un poco el miedo a las cosas que hay que hacer. Yo creo que para la gran mayoría se está perdiendo el miedo en este momento con respecto a ese anticipo de impuesto que ha sido eliminado ya y se va a poder generar mayor empleo fruto de este mensaje de confianza, Carlos. Perfecto. Patricio Alarcón, ¿hay una claridad de la política laboral que debe seguir el gobierno? ¿Esas cifras muestran la realidad de una crisis o no? Yo no comprendo cómo subiendo aranceles, como con una tasa nueva en la SENAE, no sé cuál es la tasa. Sí, anunciaron subir aranceles. Ayer una tasa de control. No, anunciaron el incremento, por favor, vuelve a ver el anuncio porque fijarán aranceles que protejan al industria nacional y una tasa de control. Pero por favor, le estoy hablando. Se anuncian alza en los aranceles, se anuncian nuevas tasas en la SENAE, se anuncia subir el impuesto a la renta y se anuncia que se va a quitar
se va a gravar el impuesto a la renta al 13º de las personas que ganan $3,000 o más. Entonces, que alguien me explique a mí cómo esto va a generar más fuentes de trabajo. ¿Y las nuevas modalidades de contrato que está anunciando el gobierno? Yo creo que eso está bien, las modalidades de contrato. Yo creo que el ministro de Trabajo ha hecho muy bien su investigación. Yo creo que si es que podremos contratar con periodos de prueba, con nuevas modalidades de contrato, si es que podemos contratar eventualmente sin un recargo del 35%, bueno, habrá hecho bien su trabajo. Ahora, ¿cómo van a comunicar que mediante nuevas modalidades de contrato y por medio del reglamento de trabajo se puede llegar a hacer esto? ¿Cómo lo van a comunicar a la gran mayoría del sector productivo? Eso es lo complicado. Pero usted me dice que cómo vamos a solucionar el principal problema que tiene el Ecuador en este momento, que es que 6 de cada 10 ecuatorianos no cuentan con un trabajo formal. Con estas medidas, señor, no se lo va a hacer. ¿Se lo va a hacer o no se lo va a hacer, Santiago? Yo creo que hay que respetar los criterios. Evidentemente está la medida, yo creo que el conjunto de medidas apunta a estabilizar la economía. Me parece que hay que decirlo. El empleo, el desempleo tiene mucha relación con la variación del Producto Interno Bruto. Entonces, como lo decía al inicio, es muy importante que la economía no caiga. No nos conviene a nadie, ni al sector comercial, ni al gobierno, a nadie. El año 2016 fue un año malísimo, todo el mundo perdimos. Esas cifras de desempleo y empleo y subempleo se complicaron en el 2016. Hoy tenemos una mayor preocupación, los índices de pobreza extrema han vuelto a crecer. Entonces, claro, hay que mirar este conjunto de medidas. Yo encuentro un par de cosas ahí. Se habla, por ejemplo, del crédito. Hoy el país, afortunadamente, tiene un sector financiero muy sólido. Tenemos liquidez y eso es una de las bases para establecer un programa económico que nos permite en los 4 o 5 años subsiguientes avanzar. El problema está en que no hay acceso a ese crédito y hay que arbitrar medidas. Me parece que también ha llegado... emprendimientos, por ejemplo. Por ejemplo, más emprendimientos, sí. Una parte está en la medida, en el hecho de que me exoneren impuestos cuando yo quiero hacer un emprendimiento ya es una medida. No es la última, yo en eso coincido, hay más cosas que hacer. La otra cosa que hay que hacer es el crédito. Crédito desde la banca pública, crédito desde la banca privada. Se anunció, pero solo es una línea que dice vamos a reanimar el crédito y nada más. Pero creo que en los próximos días, semanas, habrá que aclarar esto y decir esto vamos a trabajar porque sin crédito no podemos fortalecer. Y mi última idea, yo creo que el país sí necesitamos salir de un extremo. Yo creo que debemos debatir con mucha claridad y la academia nos ofrecemos para ese debate en el sentido de ver las nuevas formas de contratación. Yo creo que hemos debatido y nos hemos puesto al extremo. No la terciarización, está bien, se prostituyó eso en los años anteriores, fue muy duro, pero creo que hay que discutir las nuevas modalidades, modalidades de contratación, solo bajo 2 condiciones. Una, contratación por horas, contratación temporal, garantizando la seguridad social y garantizando la seguridad laboral. Si garantizamos eso, yo creo que podemos discutir. Un joven universitario que sale al mercado de trabajo y que va a trabajar 4 meses, le garantizo seguridad social, le pago por horas. Yo personalmente creo que podemos debatir y rompamos ese extremo de que no hemos podido debatir ese. Edison Garzón, se habla de generar mayor empleo, de darles mayor estabilidad, pero por ejemplo en el programa económico o en las medidas que anunció el presidente este miércoles, ni siquiera se toma una sola palabra de lo que está pasando con el IES. Más de 2.900 millones de una deuda que el Estado le debe al IES, que es uno de los principales motores de la economía, de mantener una seguridad social en el país, y eso no está tomando en cuenta. Más allá de que se tome o no en cuenta, yo considero que es importante entender el mensaje que el presidente dio. Ha permitido que el Fondo Monetario Internacional abra hasta el capítulo 4 para que analice toda la plana económica y ahí se sabrán los datos reales. Y yo creo que no podemos hablar sobre supuestos. En este caso yo no soy un técnico en materia de análisis sectoriales y demás, pero sí ha pedido al FMI que hasta el capítulo 4 se habla para que puedan analizar toda la economía y transparentar los datos. Creo que ese es otro mensaje potente de confianza. ¿Cuándo vamos a tener como país todo el programa económico del gobierno? Porque eso es como que nos queda debiendo, ¿no? Han pasado 140 días desde que asumió el poder el presidente Moreno, se han anunciado algunas cosas, pero no tenemos claro hacia dónde va la ruta. ¿Administrar durante 4 años una crisis o a cambiar unas estructuras económicas? Yo creo que la base para cambiar la estructura de un país es tener la información y los datos claros. Y lo que el presidente a mí no me parece. Yo creo que el presidente ha dado un gran cambio de timón al país y eso lo estamos viendo con la respuesta del sector productivo. Sí, mire, yo creo que para que se den cambios tienen que haber cambios en el equipo económico. Tenemos que trabajar de mejor manera. Yo estoy alineado
con el equipo del MIPRO, estoy alineado con las intenciones del ministro Campana, con el ministro de Trabajo. Yo creo que tienen la intención de cambiar el país. Sin embargo, en el equipo económico, porque seguimos con el concepto errado de que con más impuestos, manteniendo el gasto y manteniendo la deuda, se va a componer la economía. Y eso no es así. Para que se generen cambios, se debe manejar el país de otra manera. Y si es que no se topan los principales problemas del país, el IES, la deuda, el déficit, y si no se aclaran todos estos números, no sabemos cuál será nuestro horizonte. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Sigue Políticamente Correcto. En el siguiente bloque sabremos quién es el políticamente incorrecto de la semana. No se desconecte de la señal de Coavisa. Y bien, durante el corte comercial hablábamos de cómo entender las cifras económicas y el programa económico del gobierno sin descuidarnos de lo que está pasando en la consulta popular y el proyecto del gobierno por hacer unas reformas institucionales. Santiago García, sin consulta popular no hay cómo avanzar en un programa económico de largo aliento, tener claridad de hacia dónde debe ir el gobierno. Bueno, yo creo que hay que partir las características del país. Nuestro país es políticamente inestable. Y también creo que las condiciones económicas, como lo había comentado, 2015 en adelante han sido difíciles. Entonces yo creo que hay que hacer un juego muy inteligente, muy tranquilo. Tú lo dijiste, Carlos, quizás, seguramente en las próximas semanas habrá que definir un plan económico completo. Hay que matizar eso, hay que combinar con el tema político. ¿Qué debe tener brevemente ese plan económico yo creo que para que nuestro televidente Yo creo que lo primero ya está marcado aquí. Yo creo que ya marca la cancha y esa es mi conclusión. Marca la cancha con ciertos elementos. Está claro que hay que enfrentar el tema fiscal. También me queda claro que hay que enfrentar el tema lo que tiene que ver con la liquidez a través del dinero electrónico, que también lo mencionó muy rápido el presidente, no ha habido tiempo de decirlo en el programa. Y la promesa de la estabilidad tributaria. Y la promesa de estabilidad tributaria, me parece que el otro también vinculado con el crédito, como digo, hay un tema muy técnico que es difícil de explicar, hay dinero, hay liquidez, pero no accedemos al crédito los empresarios, los emprendedores, en fin. Entonces, Carlos, yo creo que ya este es un primer round. Creo que viene, para explicarlo de alguna manera, viene un segundo round en la parte política que tiene que ser con la consulta. Y me parece que en ese intertanto tiene que haber una definición de un programa económico en donde ya se ponen estas bases y que le permita al país. Tú hiciste una pregunta importante, ¿qué queremos? ¿Salir de la crisis, manejar la crisis o hacer grandes cambios estructurales? Me parece que lo más importante al país este momento, y dadas las coyunturas, esto no es Chile, esto no es Estados Unidos, tenemos nuestras particularidades políticas, sociales. Tampoco es Venezuela, por cierto, obviamente. Por tanto, creo que lo que más, diría yo, necesitamos de estabilidad. No necesitamos una gran bronca política en este momento, no necesitamos una gran bronca económica. Creo que aquí queda marcado la cancha y creo que podemos salir adelante. ¿Y estas medidas le generan estabilidad al menos para trabajar hacia adelante al sector comercial? Mire, yo creo que seguimos igual. Y en todo caso, para el sector comercial, peor, porque están anunciando aranceles, tasas en la SENAE, va a bajar el consumo en diciembre del próximo año. Entonces creo que va a empeorar la situación del sector comercial, que estaba ya empezando a crecer nuevamente y estable. Y estoy en total acuerdo con Santiago y hemos estado de acuerdo con Edison. Hay que solucionar y se debe solucionar el problema político. ¿Por qué? Para mí la reelección es importante solucionar ese tema, porque si existe el riesgo de que vuelva el expresidente, no va a llegar dinero al país. ¿Y por qué? Porque tuvo claras intenciones confiscatorias cuando anunció la ley de herencia. El hecho de que, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional ya haya cambiado las previsiones de crecimiento del Ecuador, es decir, del menos 1.6 de este año al 0.2, hay un ligero crecimiento, igual el 0.8% para el siguiente año. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que genera confianza este gobierno más que el anterior o simplemente son medidas coyunturales que se han tomado? Yo creo que se debe analizar a fondo. ¿Por qué llegan a esas conclusiones? Entonces, mientras se siga inyectando dinero por medio de la deuda, obviamente la economía sigue creciendo. Yo creo que debemos ir más allá. ¿Hasta dónde se puede sostener ese sistema? Entonces, sí, hemos crecido este año, pero ¿de qué manera? Y es sostenible. Está creciendo la producción. ¿Ya? Está creciendo la deuda, el gasto público. Así es. ¿Cómo entender esa forma de ver el crecimiento si se mantienen las mismas ideas productivas y las mismas recurrir al gasto público y al endeudamiento como forma de superar estos baches?
Yo creo que la base es importante entender desde dónde partimos. Estamos partiendo de poner y delimitar la cancha con las cosas claras. Estabilidad tributaria, previsibilidad, es lo que habíamos hablado, es lo que tenemos, 4 años. Y el señor presidente ha dicho, no habrá más reformas. Si es que hubieran, serán solamente a la reducción o a la baja. ¿Y si hay un nuevo terremoto? Dios no quiera. Dios no quiera. Sin terremoto, claro, Dios no quiera, esperemos que no. Pero tenemos que ser solidarios en todo momento. Los ecuatorianos hemos demostrado ser solidarios ante todo desastre, pero en materia económica, si nosotros vemos estabilidad tributaria, no la teníamos hace rato. Si hoy nos dicen estas son las reglas del juego para los próximos 4 años, yo como empresario, gracias, me voy a la casa y me dedico a producir, a seguir generando empleo, que es lo que más necesita el país. Hoy se están dando las condiciones. Es importante entender que tenemos aquí al frente una consulta popular, a la cual rotundamente, no por estar yo en un consejo consultivo vinculado a la parte del gobierno, voy a decir sí, pero lo voy a decir sí porque me parece muy clave, sobre todo la ley de plusvalía. La ley de plusvalía que más allá de lo que genera un impacto negativo y de miedo en todos los compradores y en este sector tan importante. ¿Qué eso se podría solucionar mandando el proyecto a la Asamblea? ¿Por qué es importante pero que pero si es que no fuera en Asamblea, entiendo, más no soy un especialista, queda viva. Se puede volver a activar la ley. Entonces, mandándola a través de que sea el soberano quien diga, no, esta ley se elimina, pues esa ley que aumenta y nunca se pone un candado a la sociedad. Entonces, ¿qué estamos hablando? Generar empleo. Te aseguro que las empresas constructoras, una vez la consulta popular haya ganado con un sí rotundo, va a comenzar a dinamizarse la economía, la construcción genera ¿cuánto empleo? Por favor. Entonces, creo que está claro que los cambios están dados, el presidente Moreno está tomando en cuenta lo que ha dicho siempre, nada para los empresarios, sino los empresarios. Patricio dice que no todavía, y yo le invito a seguir confiando en el equipo productivo. Tenemos una ministra Eva García muy pro empresa, a Pablo Campana, que está haciendo un trabajo fenomenal. Estamos varias personas que podemos seguir en esta parte del puente, el diálogo, para seguir construyendo un país de oportunidades. 20 segundos, ¿sabes cómo confiar en ese equipo productivo todavía, pese a los anuncios que se han hecho? Hay que seguir adelante con eso. La ministra García está abierta a seguir trabajando con los gremios. Edison es empresario, él más que nadie entiende las necesidades. Y obviamente el ministro Campana está haciendo su trabajo, está tratando de atraer inversión. Yo insisto que el equipo económico está equivocado. Y sí, somos de finanzas. El equipo económico, quien esté manejando la economía. Sí, Rivera. Asumo que es así. Sin embargo, tenemos que seguir trabajando con los ministerios de la productividad, con el Consejo Consultivo Productivo y Tributario y con la Asamblea, porque para atraer inversión al final del día se necesitan cambios en cuanto a la institucionalidad, en cuanto a la normativa y en cuanto a la promoción, porque mire, muchos de los ministerios hacen lo mismo y hay que organizarse casa adentro para que un inversionista pueda llegar y decir, ¿con quién hablo? ¿Con el Consejo de la Producción? ¿Con un comité interinstitucional? ¿Con quién tengo que llegar? ¿Quién promociona la inversión en el Ecuador? El COMEX, el MIPRO, el Ministerio de Transporte. Entonces, mucho hay que organizar y nosotros vamos a trabajar en eso. Una reflexión final, Santiago García. Bueno, yo creo que ha llegado el momento de cerrar filas desde el lado político, social, empresarial, academia, sectores campesinos. Yo creo que es un momento difícil para el país. No es el país del 2007 al 2014, es un país más complejo, más complicado, me refiero a la parte económica. Creo que es fundamental este gran avance del diálogo público-privado, creo que eso cambia. No estoy de acuerdo tanto en poner nombres, yo creo que hay un buen trabajo de algunos ministros, creo que el Frente Económico se maneja de acuerdo a las directrices del presidente. Bueno, no duré mucho, pero bueno, yo soy respetuoso de esas medidas. Creo que mi mundo es el académico y he vuelto a mi mundo, pero eso creo que, más allá de eso, ya queda esta estructura de debate, de diálogo a través del Consejo Consultivo, y eso es un cambio fundamental para, como digo, cerrar filas. Esta historia no termina aquí, necesitamos la Asamblea Nacional que apoye muchas de las medidas anunciadas por el señor presidente, necesitamos que el sector empresarial siga, pelee por sus derechos, yo creo que esa es su justa aspiración, y el resto, también la sociedad podamos entender que hay que tener corresponsabilidad para salir adelante. Nos vamos a un nuevo corte comercial, pero antes Claudia Roura nos explica quién es la políticamente incorrecta de la semana. La vicepresidenta encargada María Alejandra Vicuña tiene la tarea de impulsar la consulta popular planteada por el presidente Lenín Moreno. Sin duda es una compleja tarea para alguien que en su periodo como asambleísta votó por las enmiendas constitucionales que impuso el entonces presidente Rafael Correa, para entre otros temas introducir la reelección indefinida. Ahora como vicepresidenta temporal, Vicuña habla de respetar la esencia de la Constitución de Montecristi. Esto fue lo que dijo.
El tema no es estar en contra o a favor, el tema es reivindicar el espíritu de Montecristi que fortalece mecanismos para consolidar el poder popular. El tema fundamental es que la gente tiene la posibilidad, como siempre, de ir a las urnas y pronunciarse, decidir e incidir sobre los temas de interés nacional. Entramos en la etapa de conclusiones. Santiago García, ¿el plan económico del presidente Moreno es políticamente correcto? Es políticamente correcto en este primer momento. Yo creo que el país necesitaba directrices para capear el año difícil, 2016, que fue pésimo, malo. 2017 tenemos que salvarlo y a partir de esto avanzar hacia lo que nos interesa a los ecuatorianos. Recuperar el crecimiento económico, generar empleo, sostener los programas sociales, me parece que eso es lo correcto. Seguramente habrá que definir con mayor precisión en las próximas semanas, meses, un programa mucho más integral, pero hemos puesto o se ha puesto una primera piedra que creo nos deja bastante tranquilos en general para poder proyectarnos como país de sociedad. Edison Garzón. Yo creo que el programa presentado por el presidente de la República es políticamente correcto. Como conclusión quiero hacer un llamado a todos los contadores, a la academia, que vayamos a investigar un poco sobre el tipo impositivo efectivo, porque será ese el impacto que tendrá la devolución de los impuestos, que hagamos los números, hagamos los deberes, señores contadores, porque el mensaje dado para la grande empresa y la mediana, que está sobre los $300.000 de facturación, está dado, se van a devolver impuestos. Y creo que eso es un mensaje correcto que nos inyectará liquidez a las empresas y nos permitirá generar mucho más empleo. Patricio Alarcón. Yo creo que el presidente a nivel político está manejando la situación muy bien. Creo que a nivel económico está tomando las medidas incorrectas. Hablar de tasas, hablar de aranceles, subir el impuesto a la renta, después de 120 días de diálogo, a mí no me parece lo correcto para generar más fuentes de empleo, que es lo que necesita el Ecuador en este momento. La semana que termina marcará el futuro del presidente Lenín Moreno. El plan económico anunciado por el gobierno mantiene la misma ruta de la Revolución Ciudadana, es decir, la necesidad de que el Estado siga siendo fuerte y para ello la política tributaria resulta primordial. La molestia de Moreno porque nunca hubo tal mesa servida se volverá una frase cliché si es que no identifica y se separa de todos los responsables del dispendio correísta. El gobierno aún le debe al país un programa económico claro que no solo administre la crisis, sino que transforme sus estructuras. Hasta el próximo programa. Así concluimos Políticamente Correcto sobre las medidas económicas del presidente Lenín Moreno. Nos vemos el próximo domingo por la señal de Coavisa.